empresa. Hoy vamos a tratar de nuevo el tema de lo que es comunicación y en muchos sentidos la comunicación asertiva, que quiere decir asertivo, pues que sea positiva, que sea afirmativa, que sea proconstructiva, propositivamente en el sentido de mejorar las relaciones humanas. Y quiero comenzar con el concepto de comunicación como una idea que virtualmente significa la realidad de el estar junto a, de hacer equipo, de hacer grupo, de estar conjuntamente de alguna forma reunidos para un mismo propósito, sea para cuidarnos, para aprovechar el buen ambiente que podemos desarrollar en familia, en equipo, en grupos de trabajo, deportivamente, un equipo de fútbol. Siempre la comunicación nos va a llevar al concepto de comunidad, de convivio, de estar en una sensación de yo te invito a que colabores, a que estés reunido conmigo y para ello necesito un comunicado, palabras que todas están ligadas unas con otras. Entonces, por principio, cuando hablamos de comunicación, va a tener que ver con una realidad muy clara y muy concreta. Estar tú y yo en una misma relación, con un mismo propósito, con un mismo objetivo y que de alguna forma vamos a intentar coparticipar, compartir nuestros mismos aspectos que tengan que ver con lo que estamos realizando y la razón, el motivo por el que estamos juntamente reunidos. Entonces, comunicar nos lleva a estar en unidad y lo contrario, que es muy lamentable, es el que no hay comunicación, lleva a la desconexión entre personas, lleva a la irrupción, a la ruptura, es decir, a procesos que tienen que ver con aspectos muy negativos de las relaciones humanas, que es el distanciamiento, la no inclusión, el no tomarte en cuenta, el no considerar tus puntos de vista, el que tú no participes, el que no te sé motivar para que estés conmigo, es decir, todo lo que finalmente le llamamos también ruido de la comunicación porque vienen a no te entiendo, no te comprendo, no te sabes explicar, no me gusta como me lo dices, no estoy de acuerdo contigo, no pienso lo mismo, no vamos a llegar a ningún acuerdo y se establece una lista de nos, porque no hay una actitud que nos lleve a esa unidad, a ese conjugar, a ese conjuntar, a finalmente saber que el objetivo de la comunicación pues es que logremos estar en conjunto unidos. Bueno, pues esta parte nos lleva a explicarnos que de alguna forma hay que cuidar nuestro sentido de la comunicación, es decir, cómo estamos nosotros comunicando. Y aquí vamos a partir en principio de una realidad que es dual. Yo soy el que comunico, ustedes son los que reciben la comunicación. Y en el principio básico de la comunicación asertiva, la primera parte es yo tener conciencia y conocimiento pleno, exacto, correcto de lo que yo estoy comunicando. Y para eso yo necesito saber que hay 3 niveles de comunicación. No uno es más importante que otro, pero sí por lo menos 3 cajones distintos en los que yo tengo que saber qué es lo que estoy yo comunicándoles a ustedes. El primero y muy importante es el de las acciones. Cómo yo me estoy manifestando a ustedes por lo que hago, por las actividades que desempeño, que van desde obviamente caminar, recoger la basura, cargar baldes de agua, mover una máquina, es decir, mis acciones por sí mismo me hacen entender que te estoy comunicando algo. Por eso, quítate, me estás estorbando, yo te empujo, es una acción. Quizás no te dije nada, ni comenté nada, pero el simplemente caminar hacia un rumbo, hacia una ruta, me pone muy claramente como comunicador de que en mis acciones estoy diciendo concreta y claramente algo que te quiero a ti expresar y hacer llegar. Entonces, tomemos en cuenta que por tus actos serás también identificado y conocido. Que tengas mucha claridad de la trascendencia de que sí estás comunicando con lo que haces. Y esto nos lleva a entender también que dentro de lo que haces, pues sí está
las cosas que traes, las cosas que te pones. No es lo mismo que yo agarre un ramo de flores y te lo entregue a que tome una pistola y te la muestre. Es mi acción. Yo no estoy diciendo ninguna palabra, ni siquiera estoy haciendo un gesto de nada, pero efectivamente con el simple hecho de una acción estoy mostrándote cuál es mi intención, o halagarte o amenazarte. Entonces, también con los objetos que yo tomo, que yo agarro, que yo dispongo a mi alrededor y que de alguna forma los hago en ese momento mi instrumento, mi herramienta, también estoy comunicando algo. De igual forma, las prendas de vestir, el modo en que te vistes también lo indica. No es lo mismo yo estar en un día de trabajo con saco y con corbata o llegar a mi trabajo o con un traje de baño. ¿Eso qué implicaría? Pues que estoy indicando que no me importa venir bien vestido porque estoy casi a punto de irme de vacaciones o porque me voy a un balneario, porque me voy a la playa. Mi ropa, aunque yo no haga ningún gesto ni diga ninguna palabra, va a indicar mi intención, va a indicar mis actos que estoy desenvolviendo y que estoy desarrollando. Entonces, toma en cuenta también que tu forma de vestir, incluso la combinación de colores y la actualización de tu guardarropas y obviamente la higiene de ella, pues también van a reflejar muchas cosas que directamente estás comunicando. Dentro de estos lenguajes que tienen que ver con tus objetos, con las cosas que tienes, pues también tu aliño personal, es decir, también tu forma de cuidar tu cara, tu rostro, tu peinado, tu limpieza en general, la combinación de atuendos, el perfume que utilizas, los gestos particulares de detalles que le pones a tu ropa, la combinación correcta de colores, en fin, todo eso, vamos hasta los detallitos del arete, de qué tipo de collarcito te pones, todo esto habla de ti y tú estás comunicando con tu ropa, con tus arreglos, con todo aquello que te pones. Esto es importante considerarlo porque finalmente en la vida vas a tener mucha oportunidad de corregir y de cambiar ciertas cosas que de alguna manera podrías mejorar de tu atuendo, podrías mejorar de tus propias prendas o accesorios que tú estás adquiriendo. Obviamente, por supuesto, la casa en la que vives, el automóvil que tienes, el cuidado que le tienes a tu automóvil. Si yo entrara ahorita al cuarto de tu casa, pues muchas cosas descubriría de ti solamente por ver cómo está diseñado y cómo está organizado, qué orden o qué desorden hay en el cuarto de tu casa, cuál es el tipo y calidad de cosas que te pones todas las mañanas que están directamente puestas en tu baño, tipo de desodorante, peinados, todas las cosas que de alguna forma están accesibles dentro del contexto de tu vida diaria. Eso habla mucho de ti, estás comunicando cosas con todos estos objetos. Vamos a pasar a otro tipo de manifestaciones de tu comunicado, de lo que tú estás comunicando como persona, y que tienen que ver con el lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal lo dividimos en dos partes. Aquello que es intencional y consciente, voluntario, como decir, vete, la ruta es por allá. Entonces, mi gesto de señalarte con el dedo es un lenguaje no verbal, intencional y directo. En cambio, hay lenguaje no verbal que no es mi intención, como por ejemplo ruborizarme, o que por ejemplo haga un gesto reactivo que no fue voluntario, pero que de alguna manera está expresando que me asusté. Y todas este tipo de expresiones de mi cuerpo que no verbalizo, de alguna forma también están comunicando algo. El que alguien te salude con la mano sudorosa o que alguien también te manifieste que está tenso y que está preocupado porque tiene la mirada muy estresada o que tiene palpitaciones en la yugular y se le nota que está tenso y que está preocupado, sudoración en las axilas, y son manifestaciones comunicativas de tu cuerpo no verbales que de alguna forma nos están indicando muchas cosas de lo que tu cuerpo está expresando. El lenguaje no verbal intencional tiene también la variante de cosas que a lo mejor no estás muy consciente de ellas,
pero que sí reflejan tus estados mentales emocionales y que tienen que ver pues con las expresiones que tienes en la cara, que manifiestan si estás triste, si estás enojado, si estás alegre. Siempre hay una relación directa entre emoción y expresión facial, que también incluyen lo que haces con tus manos, lo que haces con los movimientos de tu cuerpo, con los gestos que de alguna forma hacemos. Todo eso tiene que ver con comunicados. Esto porque, créanme, es muy importante en las relaciones laborales que tú llegas y les dices, hola, ¿cómo están? Y tú haces un gesto de desdén, aunque tu palabra haya sido hermosa, muy bonita, muy cuidada, estás en el fondo expresando con tu rostro y con tu cara que no estás contento, que estás en desacuerdo, o que te ha molestado algo, o que estás simplemente desaprobando lo que los otros hicieron porque te hiciste un gesto de esta forma. Las personas, entre más nos conocemos, que es lo que pasa entre familiares, cuando alguien pregunta algo y el padre de familia responde con un gesto así, inmediatamente se puede enojar el interlocutor, hijo, esposa, madre. ¿Por qué? Pues porque tu respuesta, aunque no dijiste nada, ya expresaste todo con tu cuerpo. Es decir, no me importa, no me interesa. Y simplemente con un solo gesto de hombros. Entonces, sí es importante que en la psicología de la comunicación, en la teoría de la comunicación, seamos cada vez más conscientes de cómo estamos expresando las cosas. Porque esta comunicación asertiva que estamos buscando en la empresa, pues tenemos que darle el tinte de que soy consciente de lo que te estoy diciendo, no solo con palabras verbalmente o puestas en escrito, sino que a su vez también soy consciente de la expresión corporal que va acompañada a la manera en la que te estoy diciendo las cosas, a la forma que estoy diciendo. Entonces hay que tener mucha conciencia clara de los mensajes que estoy enviando con mi rostro, con mis gestos, con mis manos, con mis hombros, en fin, con todo mi cuerpo. Más en particular está el tono de la voz, porque obviamente los seres humanos nos comunicamos mucho, no solo con la mirada y con los gestos que hacemos en la cara, sino también con la forma en que hablamos. Y de aquí la importancia que incluso en nuestro país somos muy sensibles a los tonos de voz. No es lo mismo que te diga por favor a que te diga por favor. No es lo mismo que te diga sí, muchas gracias, a que te diga sí, muchas gracias. La forma, el tono, la manera en que te lo digo cuenta mucho. Entonces, tener conciencia de ello te va a hacer mejor comunicador y te va a hacer mejor líder, porque sabes que hay congruencia entre lo que expresas verbalmente, también con lo que de alguna forma estás expresando no verbalmente. Entonces, cuidar el tono es fundamental y muy subrayado en nuestra cultura. Muchos conflictos se derivan de que tú dices una cosa verbalmente, pero tu tono está diciendo otra. Y además tu lenguaje corporal está indicando otra. Entonces te metes en un verdadero lío a la hora en que tú estás expresando muchas cosas que no tienen congruencia o que finalmente lo que tú dijiste verbalmente no está constatado con tu tono, ni con tus acciones o con tus expresiones corporales. Necesitamos ser congruente. Así que es una invitación para ti como ejecutivo, como jefe de área, como jefe de departamento, simplemente como padre de familia, que tengas mucha conciencia en el manejo de tus tonos, en el manejo de tu expresión no verbal. También en tu silencio. Muchas veces se agrede más no diciendo nada que diciendo algo. ¿Por qué? Porque simplemente no me importas, no me interesas. Es más, ya me quedo callado y no te hablo por días, por semanas. Bueno, hay personas que por meses y por años no le hablan a un pariente con el que están muy enojados, y eso es un acto muy fuerte de agresión. La comunicación de no hablar, de no decir nada, es un comunicado muy altamente agresivo, porque no estoy dispuesto ni siquiera a interactuar contigo, ni siquiera mirarte, ni siquiera ir donde tú estás.
no quiero contactos contigo. Es un lenguaje de comunicación vía la creencia de que no estás comunicando por el hecho de que no estás directamente expresando nada, pero tu acto, tu acción de no hablar, de no decir, de no estar, también indica muchas cosas. Eso va para aquellas personas que inocente, ingenuamente dicen, no, pues prefiero no ir a la fiesta. Oye, pero sí te invitaron. No, prefiero no ir porque va a estar fulanito de tal. Pues tu ausencia es un comunicado de que no estás de acuerdo en que se hayan invitado a dos personas que están en pugna, que están en conflicto y que tú, para evitar problemas, preferiste no ir. Pero de todas maneras ya estás haciendo un comunicado, hay una comunicación de tu parte. Y esto pues es parte del lenguaje que tú estás decidiendo, que estás eligiendo manifestar a través de no ir, de no hacer, de callar, de guardar silencio. Queda claro entonces la importancia del manejo que tenemos y que debemos de hacer, de tener cada vez más conocimiento y conciencia de la importancia de la congruencia en todos mis lenguajes no corporales y de mis propias acciones. Vamos a pasar al lenguaje verbal, al lenguaje que tiene que ver con las palabras. Sí es cierto que hay muchas cosas que asertivamente nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Una de ellas, pues, es qué tipo de lenguaje usas. Hay quien habla con muchas majaderías, con muchas palabras soeces y no le da importancia. Él cree que así está bien, porque así lo educaron, porque así le funciona, porque es su costumbre, porque no puede usar otro tipo de lenguaje, porque así le ha funcionado. Pero la verdad es que muestra tu nivel cultural, el tipo de palabras, soeces o no soeces, que tú eliges. Y la riqueza, es decir, se dice que una persona en la usanza normal, costumbrísticamente hablando, pues usa muy pocas palabras porque siempre habla de eso, esa cosa y no identifica objetos, ¿no? Ese mueble negro de madera de parota. Que ese debería ser en cierta parte, en cierta forma, el lenguaje correcto, el que describas más las cosas con más detalle y no nomás uses palabras comodín o palabras que en general pues dicen lo que en términos muy descriptivos es esa cosa, ¿no? Entonces, sí es importante que verbalmente tomemos conciencia de la importancia del nivel de lenguaje que usas, la elección de palabras que usas y también el orden de las palabras. Ya hemos puesto ejemplos como hoy voy a ir a trabajar. Y no es lo mismo decir trabajar voy a ir hoy. ¿Qué dijiste? ¿Trabajar voy a ir hoy? Espérate, sujeto, verbo y predicado. No entiendo. ¿Por qué dices eso? Está a la inversa. Voy a tomar agua dulce. Dulce voy a tomar agua. O agua a tomar dulce. A ver, explícate. Porque si no tiene el orden correcto, que estamos todos en las normas de la gramática, de la capacidad de expresión correcta del idioma, pues no te vas a explicar correctamente bien. Y sí, muchos podemos decir disparates y podemos decir las cosas en desorden o no darle la secuencia correcta a las cosas. Como alguien que dice, mira, tomas la carretera y te das vuelta a mano derecha y luego cuando veas una tienda de conveniencia te das vuelta a la izquierda. Eso podría ser un orden consistente, pero si yo te digo, mira, vas a ver a lo lejos una tienda de conveniencia. No sé si puede ser que bueno, a lo mejor sí, pero mira, tal vez te das vuelta a la mano derecha y luego, pues si puedes, te vas a dar. Mira, cuando llegues ahí a la glorieta, si alcanzas, bueno, óigame, ¿ustedes Cantinflas o qué? Está diciendo puros disparates, puras incongruencias, no ha definido nada, no es congruente, no es consistente su lenguaje, no está claro lo que está diciéndome, sus instrucciones no son correctas. Por eso es tan importante el tema del orden, de la gramática, de la estructura de tu oración, de la forma en que tú estás dándole lógica a la secuencia de las cosas. Y eso también es muy importante. Es un error muy común y por eso hay tantas dificultades en que, es que tú me dijiste una cosa, pues es que no te la expliqué bien, pero disculpa si era vuelta a mano derecha y luego a mano izquierda. Ay, por favor, pues sea más explícito, más claro, comunique mejor, dé más instrucciones con más precisión. Todo esto, pues también
nos influye a la hora de la comunicación asertiva. Otro aspecto que sí es muy importante tomar en cuenta con las palabras que nosotros utilizamos es que nosotros las debimos haber pensado también. Es decir, muchas personas hablan y hablan y hablan y parece que no están pensando las cosas. Y a nivel de comunicación, en sentido práctico y sobre todo en términos laborales, por favor, conecta la lengua al cerebro antes de usarla. ¿Por qué? Porque necesitas decir cosas que has pensado, que has recapacitado, que tienes claro el concepto de las cosas que quieres comunicar. Entonces sí es importante que tus receptores, las personas que te están atendiendo, realmente reciban un mensaje que tú tienes claro, que tú lo has pensado y que incluso vas o estás eligiendo las palabras, el orden, la lógica, el tono correcto y adecuado para que tu comunicado llegue asertivamente, correctamente, adecuadamente al receptor. Bueno, ya una vez que entendemos que el mensaje es muy importante estructurarlo de una manera correcta, adecuada, lógica, consistente, congruente, tanto en lo verbal, en lo no verbal, como en tus acciones y en tus actos, bueno, ahora tenemos que considerar algunas herramientas elementales de toda comunicación asertiva. Una de ellas es muy importante. Las dos es escucha y entiende, que tiene que ver con el comprender. Es decir, yo quiero comunicar algo, pues también tengo que saber escuchar y saber entender. Porque por eso no hay que ser reactivos, porque muchas personas respondemos sin ni siquiera haber entendido lo que el otro te quiso decir. O tú esperas que los demás te escuchen si ni siquiera realmente pusieron atención. Y aquí es importante que nosotros sepamos practicar el escuchar y el entender. Un paréntesis. No es lo mismo escuchar que oír. Oír es parte del aparato auditivo y escuchar es un acto de atención. Por eso, no importa, lo usamos, así es como es la costumbre. Cuando alguien no oye bien en un aparato celular, dice, es que no le escucho. No, sería no le oigo, porque escuchar es la atención. Estás poniendo la atención, pero hay un ruido en la comunicación y por lo tanto no se oye bien. Es decir, la señal no está llegando porque está interferida, porque hay muchas ruido en la comunicación de un lado, de un aparato a otro, pero tú si quieres escuchar estás muy atento, pero no oyes bien. En realidad, en la mayoría de los casos debería decirse, no le oigo bien a usted, pero suena como un poquito, estoy mal del oído o qué, o su tono de voz no es suficientemente de un volumen alto. Lo que sí es importante es que distingamos entre oír y escuchar. Entonces, centrémonos. Sí es muy importante escuchar porque es que estoy mostrando que te pongo atención a lo que tú estás diciendo. Y eso debe de fundamentar toda comunicación. Pon atención. Es la típica expresión de los maestros y maestras en la escuela. Niño, ponga atención. ¿Por qué? Porque es muy fácil distraerte. Y más hoy en día que tenemos el distractor número 1 en los celulares y que de alguna manera u otras cuestiones, hasta tu propia imaginación, y no ponemos plena atención. ¿Cómo queremos entender algo si no hay una atención plena? Que eso debería de ser escuchar. Entonces vamos teniendo claro, hay que escuchar y comprender, entender lo que el otro te quiso decir. Y para ello, obviamente, hay que también observar. ¿Qué significa eso? Pues yo también, como comunicador, que te voy a decir algo, quiero observar lo que tú estás haciendo, la manera en que tú estás recibiendo el mensaje. Quiero observar los detalles de tu reacción a mis palabras. Lo que yo estoy comunicando, quiero inmediatamente observar la reacción de mi comunicado. Eso también es muy importante en una comunicación asertiva. Otro aspecto que hay que considerar, que me parece muy importante. Si ya vimos que el tono, mi actitud, mi forma de ser, mi comportamiento son manifiestos como quiera que sea, porque es muy difícil no expresar, no manifestar emociones, sentimientos, tonos, creencias, pensamientos, están implícitos en tu comunicación, es fundamental en toda comunicación asertiva, por ningún motivo.
expresar superioridad. Expresar yo sé más que tú, yo soy una persona más conocedora, más experimentada y tú no conoces, no sabes, así es que te callas porque yo estoy por arriba de ti. Esos aires de superioridad, esa sensación de creerse más, a veces ser hasta petulante, engreído, presumido, prepotente, todas esas características que no son nada agradables, pues tenemos que eliminarlas de una comunicación asertiva. Sí, yo tengo, como lo decía un compañero, responsabilidades distintas, cargos distintas, pero como personas todos somos iguales. Entonces tenemos que entender la dinámica de tú y yo somos dos personas iguales con compromisos, tareas, responsabilidades diferentes y distintas. Por eso, que yo sea el gerente o sea la autoridad, pues no me da ningún sentido de superioridad sobre ti. Lo cual va a implicar que no me ponga en el papel de amenazar, de regañar, de estar castigando, de ser una persona que humille, que atente ante la dignidad de las personas, que exhiba los defectos, que divulgue, que sea intrigosa. O sea, todas las cuestiones que devalúan la dignidad del otro, de los otros, son parte de esa actitud de superioridad, de engreimiento y de sentirte una persona prepotente ante los demás. Que alguien tenga necesidad de trabajar para ti, sí, es cierto, es su trabajo. No encontró esa gran oportunidad que tiene de trabajar contigo, pero tú trátalo como persona. Eso es una comunicación asertiva por principio, porque yo tengo una responsabilidad, tú tendrás la tuya, tú cumples la tuya, yo cumplo la mía, pero somos personas de alguna forma con una misma igualdad de dignidad como personas. No nos acomodemos como superiores, mensaje muy claro, ante los demás. Eso implica mucho una comunicación asertiva. De aquí se deriva el que de dónde inventaron que los jefes tienen derecho a gritar, a dar manotazos en el escritorio, a dar castigos emocionales, a exhibir, a insultar, a ofender, a gritar, a subrayar tus defectos y tus errores en público. O sea, hay muchas cosas que la comunicación asertiva, por ética y por principios morales, pues ha ido excluyendo del lenguaje que debe de tener la relación laboral entre un jefe y un empleado, entre un subalterno de una jerarquía estructurada piramidalmente. Todos tenemos que guardarnos el respeto debido. Así es que una comunicación asertiva, por principio, por una regla ético-moral, elimina por principio el que tú subrayes con enojo, con un carácter agresivo y hasta violento, los errores, las fallas, las exigencias y las demandas a las demás personas. Todavía hay personas que, piensan que en algunos casos, en algunas circunstancias, sí, un grito a tiempo puede evitar alguna situación. Y vamos a ponerle palomita a eso porque de repente estoy viendo que se le va a caer una caja a alguien y gritarle, ¡quítate! Pues no le voy a decir, ¿podrías ser tan amable de quitarte? Ya le cayó la caja encima. Obviamente voy a gritar y lo voy a hacer agresivamente y de ipsofa, así inmediatamente, porque es una emergencia. Y es cierto, hay situaciones, no lo vuelvas a hacer, por favor, es peligroso que lo hagas. Claro, no te lo voy a decir muy suavemente, ni te voy a tratar de una manera muy delicada porque tengo miedo a humillarte. Mira, ¿sabes qué? Hay situaciones y hay emergencias en las que definitivamente hay que ser firme y tajante y irnos con todo para que las cosas se resuelvan de una manera explícita e inmediata. Pero son casos muy particulares y que hay que pensar o que pues si no tienes otra alternativa, pues hazlo. Y si tienes que ser agresivo en ese momento, hazlo porque puede estar en peligro otra persona, ¿no? ¡Quítate! Pues sí, si no se quitaba, le caía encima. Entonces sí es importante tener conciencia y manejo de la flexibilidad que debemos de tener. Pero en principio, no trates con emociones negativas tus comunicados hacia las demás personas. Se logran muchas más cosas tratando
bien a los demás de una forma amigable, respetuosa, sensible, humana. Escuchas, entiendes y tratas bien, serás tratado, escuchado y entendido igual. Lo que siembras cosechas, lo que le haces al otro es como si tú también, como te gustaría que te lo hicieran a ti. Entonces son reglas, la regla de oro: hazle al otro lo que quieres que te hagan a ti. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Entonces, muy importante el tema del manejo de tus emociones, de tus sentimientos a la hora de comportarte asertivamente con los demás. Otro aspecto que es muy importante en la comunicación asertiva es tus problemas personales, por favor, resuélvelos y no te los lleves directamente a tu trabajo, ni los de tu trabajo a tu casa, ni los de la calle, los que suceden en la vida diaria, los metas a tu oficina o los metas a tu hogar. ¿Por qué? Porque son emociones distintas. Yo sé que no es fácil manejarlas. Por supuesto que va a costar un cierto trabajo, pero necesitas aprender que una comunicación asertiva no mezcla emociones. Si tú estás enojada con tu marido, pues no lleves tu enojo al trabajo. Y si tú estás enojado con un compañero de trabajo por cualquier circunstancia, pues no lleves tu enojo a tu casa. Es como no llevar emociones difíciles de una situación a otro escenario, porque el tema es que regularmente el plato roto lo paga o un compañero que no las debe ni las teme, o un familiar que tampoco debería de estar recibiendo las descargas de frustración o de tristeza o de malestar que tienes. Entonces vamos siendo también conscientes que una comunicación asertiva trata de poner las cosas circunstancialmente. Hay obvias cosas, por ejemplo, tuve un accidente, choqué en la mañana, pues no voy a llegar maravillosamente contento al trabajo y casi me transformo, llego y ya digo, ya, dejo atrás la experiencia. A lo mejor podría ser lo ideal, pero yo entiendo que eso es muy difícil. Lo que sí es que tengas conciencia de que como están alteradas tus emociones por frustración, por enojo, por coraje, porque no llegó el ajustador, porque la gente de tránsito, etcétera, etcétera, está bien, tú estás enojado y molesto por lo que pasó esa mañana, pero ya que estés en tu oficina, si alguien hace algo, pues no te desquites con ese algo, toda la frustración reprimida que traes del accidente de la mañana, que eso suele pasar mucho en nuestra vida laboral. Entonces trata de que en tu comunicación asertiva no transmitas las emociones que de alguna forma traes atoradas, reprimidas, que traes resistencias internas a resolverlas adecuadamente. Si estás triste por algún suceso familiar, obviamente puedes vivir un duelo, todos perdemos seres queridos de alguna manera, pues trata de resolverlo y tampoco lleves tu decaimiento, tu tristeza, tu depresión a tu lugar de trabajo. Puede afectar el rendimiento de todos, también el que tú lleves una serie de emociones que no son del todo positivas. Así que cuida mucho también el no mezclar esas emociones de un ámbito al otro y trata de separar con mucha inteligencia emocional, saber separar los escenarios, y así como le haces de que cuando vas a un teatro puedes reírte, puedes llorar, pero cuando vas a la iglesia pues ni llores, ni grites, ni digas nada. Allí está en silencio y simplemente responde la dinámica de lo que sucede en la liturgia. Sí es muy importante que cada quien ubicamos dónde sí y dónde no. En el estadio sí grito y me expreso con todo el volumen, pero bueno, en un teatro, en un concierto de música clásica, pues más vale que esté muy calladito y cuando mucho aplauda cuando es mi turno. Entonces sí es muy importante saber ubicar los escenarios y las expresiones y las emociones que son comunicados asertivos que debo de ubicar correctamente dónde sí y dónde no. Una persona impulsiva, un jefe impulsivo, cuando se siente frustrado y nota que en el ámbito del grupo en el que está trabajando ve un error, se le sale inmediatamente y empieza a regañar a todos. Oiga, perdone, pero si usted está molesto con fulanito de tal, ¿por qué nos regaña a todos? ¿Nosotros qué hicimos? No, pero es que... Señor, cálmese. No exprese emociones sin control porque no estás mostrando una madurez de una comunicación asertiva. Entonces veamos cómo hay muchos detalles y muchas circunstancias que vale la pena a tiempo estar muy al pendiente
de poder ser conscientes de los escenarios, de las formas y de las emociones que tú debes de estar manejando para que no en todos los casos la apliques igual. No queremos personas, jefes, autoridades que lleguen a nuestra empresa con ¿cómo llegó el jefe? No, pues sí se le ve enojado. No, entonces no le tratamos el asunto. Porque ¿cómo es posible que una persona que toma decisiones y que da directriz y da instrucciones y tiene responsabilidades, que él mismo ya sea identificado por sus colaboradores que según sus emociones, según sus estados de ánimo, se van a tomar las decisiones de este día? Pues eso, la verdad, no es compatible con la madurez y el alto nivel ejecutivo que debe tener cualquier persona que esté a cargo y que esté al mando. Las cosas no deben de estar en función de los estados de ánimo volubles, inestables de una persona. Tenemos que ser más conscientes de eso porque la sensibilidad humana efectivamente detecta, los demás detectan que mis estados de ánimo están influyendo en mis decisiones, en mis instrucciones, en mis comunicados. Bueno, finalmente también la comunicación asertiva pues debe ser motivacional, debe ser productiva, debe ser entusiasta, debe de guiarlos a que hagamos nuestra mejor tarea. Por eso empezamos con el tema de que la comunicación es unidad, es cohesión, es ayudarnos mutuamente para lograr una tarea en conjunto, un objetivo en conjunto. Sí es muy importante que tengamos muy consciente que una comunicación asertiva siempre va a buscar lo positivo y va a tratar de eliminar lo negativo. Se trata de quitar el escombro, la basura, lo tóxico, lo que hace daño y que nos quedemos con aquello que nos hace bien, con aquello que nos hace crecer, con aquello que nos hace que estemos más en armonía, se usa la palabra cohesión, es decir, que estemos amigablemente reunidos, y no por eso quiere decir que seamos amigos, pero sí que estemos en actitud positiva todos para que conjuntamente logremos el objetivo que nos estamos proponiendo. Y es mucho de la tarea de los jefes de área, de los líderes, de las autoridades, a que tengan también más conciencia de que administrar sus propias emociones también implica ser sensible a administrar las emociones de sus colaboradores. Cuando están bajo el entusiasmo de un grupo, pues hay que levantarlo y hay que motivarlo. Cuando el grupo no sabe qué hacer, pues hay que darle guía, hay que darle orientación. Cuando hay tristeza, cuando hay desánimo, pues hay que buscar la manera de levantar ese ánimo y levantar esas ganas de seguir adelante. Si es una tarea, hay que aprenderla a hacer, tú la puedes aprender a hacer y por supuesto que la tienes que aprender a hacer primero contigo mismo, sabiendo la trascendencia y la importancia que tiene que tú, como cabeza, debes de estar reflejando un estado de ánimo que también sea propositivo, que sea creativo, que sea motivacional, que esté perfectamente bien orientado hacia lograr los objetivos de la empresa. Estamos aquí para trabajar, para producir, para ser eficientes, para generar un buen entorno laboral, psicoemocionalmente hablando, socialmente. Estamos laborando para que todos ganemos y es como en un equipo de fútbol. No importa que tú seas el portero, el delantero, el que detenga los goles o el que los meta. Lo importante es que de alguna forma o ganamos o perdemos todos. Y se trata de que entre más unidos, más cohesión, seamos capaces finalmente de ganar el partido. Y en una empresa, la comunicación asertiva se hace necesaria también en este aspecto. Por un lado, no sentirte superior, no sentirte una persona que cree que tiene el derecho a regañar, a humillar, a designificar, que sabe escuchar, que sabe entender, y por lo otro, obviamente, tiene la capacidad de motivar, de dar aliciente, de entusiasmar, de provocar que todos generen su mejor lado, su mejor parte, que de alguna forma expresen sus mayores capacidades, sacar el mejor lado de cada uno de nosotros. Eso es parte también de una tarea de un líder, de una cabeza, de una persona que marca el rumbo, de quien tiene la responsabilidad, porque eso es comunicación asertiva. También lo que logras estar en ti, lo que logras en ti, levantarte el ánimo, tener ganas, tener entusiasmo, pues también lo imprimes, lo manifiestas, lo expresas ante tus colaboradores de una manera tal que se convierta en un liderazgo positivo.
Bueno, pues con esto estamos terminando todo lo que hoy quería compartirles, esta versión, esta opinión personal de las indagaciones y los estudios que hemos hecho al respecto de la comunicación asertiva y que consideramos pues que es muy importante que tú los vayas conociendo, pero por sobre todo que los vayas practicando, que vayas tomando en consideración todas estas áreas, que seas consciente desde tu lenguaje de acciones, tu lenguaje corporal, tus tonos de voz, tu forma de que estás expresando con las miradas, con los gestos corporales, que tengas conciencia del orden y de la lógica de tus palabras, la claridad del uso del lenguaje y que todo esto tenga que ver con la capacidad de verdaderamente irte convirtiendo progresivamente en un líder mucho más propositivo, más motivacional, más eficiente, más humano y que tengas esa capacidad de que todos conjuntamente logremos el objetivo de la empresa, el objetivo de tener una calidad de vida mejor en las horas que estás laborando para que también la lleves esa capacidad laboral a tu familia. No solo lleves como muchas personas llevan creyendo que lo único que obtienen de la empresa es dinero para poder pagar, no, también lleva tu crecimiento que tienes en la empresa, también te lo lleves a tu casa. El crecimiento, madurez que vas obteniendo a lo largo de los días, de las semanas, de los años en tu vida laboral, pues también que se note a la hora de llevarlo a tu casa con tus seres queridos y con tus familiares. Pues muchas gracias, vamos a pasar, si ustedes lo desean,